Mi nombre es Dorothy. Tengo 80 años hoy, 15 de noviembre de 2025. Y necesito contar esta historia antes de que pierda el valor otra vez. Antes de empezar, por favor, si puedes, deja un like en este video, suscríbete a Grandma's Diary, y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. ¿Qué ciudad? ¿Qué estado? Quiero saber si hay más personas como yo que pasaron toda su vida pensando que conocían a alguien y descubrieron que no sabían nada en absoluto. Toma una respiración profunda, mi querida, porque lo que estoy a punto de contarte hoy sacudió cada pedazo de mi alma. Esta mañana me desperté sola, como lo he hecho todos los días durante los últimos 25 años. Mi esposo, Walter, murió en mayo del 2000. Tenía solo 55 años. El cáncer de páncreas se lo llevó en 4 meses. 4 meses que pasaron volando y duraron una eternidad al mismo tiempo. ¿Sabes cómo es? Ves a la persona que amas consumirse frente a ti y no hay nada, absolutamente nada que puedas hacer. Me casé con Walter en 1970. Tenía 23 años. Él tenía 25. En ese entonces nos conocimos en un baile comunitario aquí en la ciudad. Yo había venido de West Virginia buscando trabajo en Chicago. Él era trabajador de fábrica en una textilera. Un hombre trabajador, serio, de pocas palabras. Pero cuando sonreía, Dios mío, cuando sonreía, parecía que el mundo entero se iluminaba. Nos casamos 6 meses después. Mi madre dijo que estaba loca, que era demasiado rápido, que apenas conocía al hombre, pero yo estaba enamorada, y él parecía ser todo lo que siempre había soñado, honesto, trabajador. Cariñoso a su manera. No era muy hablador, pero estaba presente. ¿Sabes? Ese tipo de hombre que sientes que está ahí sosteniendo todo junto, cuidando de todo. Alquilamos una casita diminuta en el lado sur, 2 habitaciones y una cocina, baño afuera, pero era nuestra. Yo trabajaba como costurera en casa, tomando trabajo de las fábricas, y él trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche. Ahorrábamos cada centavo. En 1972, 2 años después de casarnos, Walter llegó a casa un día con una sonrisa diferente. Yo estaba preparando arroz con frijoles en la estufa de leña cuando entró. Me agarró por la cintura y dijo, Dot, vamos a tener nuestra propia casa. Casi dejó caer la olla. ¿Qué quieres decir, Walter? Apenas tenemos dinero para. Recibí una herencia. Me interrumpió. Mi tío, que vivía en Texas, murió. Me dejó buen dinero, suficiente para que compráramos una casa. Lloré de alegría. Lo abracé tanto que se quejó. 3 meses después, nos mudábamos a una casa de 3 habitaciones en los suburbios. Dios mío, una casa con jardín, mi querida, con un cerezo. Me sentía la mujer más rica del mundo. En 1975 nació nuestra hija, Estella. El nombre fue idea suya. Dijo que ella era la estrella de su vida. Sentí celos, pero del tipo bueno, ¿sabes? Ver al hombre que amas amar tan profundamente al fruto de ambos. Los años pasaron. Walter consiguió un mejor trabajo como supervisor en una metalúrgica. Nunca fuimos ricos, pero nunca nos faltó nada. Estella estudió en escuela privada, fue a la universidad para ser maestra. Walter y yo estábamos tan orgullosos de ella. Era un padre maravilloso, serio, pero maravilloso. Llevaba a Estella al parque todos los domingos, la ayudaba con las tareas. Cuando cumplió 15, lloró en la fiesta. Lloró. Walter, que era duro como piedra, lloró viendo a su hija convertirse en mujer joven. La vida fue buena con nosotros. No era perfecta. Peleábamos a veces como cualquier pareja. Él era terco,
demasiado callado cuando necesitaba que hablara. Pero amaba a ese hombre. Lo amaba con cada célula de mi cuerpo. En 1999, Estella conoció a un joven, Robert, apellido Meadows. Un chico guapo, educado, trabajaba como ingeniero civil. Estella estaba perdidamente enamorada. Salieron durante 6 meses y él le pidió matrimonio. Recuerdo el día que vinieron a contarnos. Era un domingo por la tarde. Estella estaba radiante. Robert pidió la bendición de Walter de la manera tradicional. Esperaba que Walter estuviera feliz, emocionado, pero se puso blanco. Blanco como papel. Meadows, repitió. ¿Tu apellido es Meadows? Sí, señor, respondió Robert. Robert Meadows. Walter se quedó en silencio, un silencio pesado, incómodo. Lo codeé por debajo de la mesa. Se aclaró la garganta y dijo, bienvenido a la familia, hijo. Pero yo conocía a mi esposo. Algo había cambiado en él en ese momento. Se volvió diferente. En los días siguientes estuvo extraño, callado, más callado de lo normal. Miraba a Estella con una tristeza que no entendía. Una noche le pregunté, Walter, ¿no te gustó Robert? Sí me gustó, dijo sin mirarme a los ojos. Entonces, ¿por qué estás así? ¿Así como? Distante, triste. Me abrazó esa noche, me abrazó fuerte, y me dijo al oído, te amo, Dorothy. Lo sabes, ¿verdad? Siempre te he amado. Tú y Estella son todo para mí. Pensé que era extraño, pero no le di mucha importancia. Los hombres tienen esas cosas, ¿no? Se ponen emocionales cuando ven a su hija crecer, irse de casa. La boda estaba programada para noviembre del 2000, pero en enero Walter empezó a sentirse mal, dolores terribles en el estómago. Aguantó 2 semanas antes de aceptar ir al doctor. Cuando volvió de la cita, estaba gris. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el doctor? Pregunté con el corazón ya apretado. Necesito hacerme unos exámenes. Los exámenes lo confirmaron. Cáncer de páncreas, etapa avanzada. El doctor le dio 6 meses máximo. Mi mundo se derrumbó. Nuestra hija se casaba en 10 meses y su padre se estaba muriendo. Walter nos pidió no decirle a Estella al principio. Déjela ser feliz un poco más, luego se lo diremos. Pero empeoró rápido. Muy rápido. Para marzo ya no podía levantarse de la cama. Estella se enteró. Lloró tanto. Tanto. Quería cancelar la boda, pero Walter no la dejó. Te vas a casar, niña, dijo desde la cama con esa voz fina y débil. Te vas a casar y vas a ser feliz. Es lo único que quiero. En abril, Walter me llamó al dormitorio. Estella había ido a trabajar. Estaba tan delgado, tan diferente del hombre fuerte que había conocido. Tomó mi mano con esas manos suyas que ya eran solo hueso y piel y dijo, Dot, presta atención a lo que te voy a decir. Habla, mi amor. En nuestro dormitorio, en el armario de arriba, en la esquina izquierda, hay una pequeña caja fuerte. Nunca la has visto porque siempre la escondí entre cosas. Fruncí el ceño. ¿Caja fuerte? ¿Qué caja fuerte? Es una pequeña caja fuerte de metal. La llave está pegada en la parte de atrás. ¿Y qué hay adentro? Apretó mi mano con una fuerza que no sabía que todavía tenía. No la abras ahora. Prométemelo. No la abras ahora. Walter, me estás asustando. Prométemelo, Dorothy. Estaba agitado, ansioso. Prométeme que solo abrirás esta caja fuerte cuando cumplas 80 años. Ni antes, ni después, cuando cumplas 80.
Estaba confundida, asustada. ¿Pero por qué? ¿Qué hay ahí? La verdad, dijo, y empezó a llorar. Walter, a quien había visto llorar quizás 3 veces en su vida, estaba ahí llorando como niño. La verdad sobre quién soy, sobre quién fui, sobre todo. Entonces dímelo ahora, Walter, si hay algo que necesito saber. No, casi gritó. No ahora. No ahora. Necesitas vivir tu vida, cuidar de Estella, verla casarse, ver crecer a los nietos. Necesitas vivir todo esto antes de saber porque cuando sepas, Dot, vas a odiarme. Vas a odiar cada día que viviste conmigo. Yo también estaba llorando. Nunca te voy a odiar. Nunca. Si lo harás, dijo. Cuando abras esa caja fuerte, lo harás. Entonces nunca la abriré. Tienes que abrirla a los 80 años. ¿Por qué? Porque hay cosas ahí que necesitarás hacer. Cosas que yo no tuve el valor de hacer. Prométemelo, Dorothy, por nuestra hija, por nuestra vida juntos. Prométemelo. Estaba temblando, pero prometí. ¿Qué más podía hacer? El hombre que amabas estaba muriendo frente a mí, pidiéndome una promesa. Prometí. Ni antes, ni después, repitió. Cuando cumplas 80, escríbelo en algún lugar. No lo olvides. No lo olvidaré. Se relajó en la cama. Estuvo en silencio un rato, luego dijo bajito, te amé, Dot, de la manera que supe amar. Puede que no haya sido la manera correcta, pero te amé a ti y a Estella. Fueron lo único bueno en toda mi vida. Walter murió el 23 de mayo del 2000. 2 días antes hizo prometer a Estella que se casaría de todos modos, que no cancelaría nada. Ella prometió llorando. La boda ocurrió en noviembre como estaba planeado. Fue hermosa. Fue triste. Fue todo al mismo tiempo. Lloré durante toda la ceremonia. La silla que debía ser de Walter estaba vacía, pero Estella estaba radiante, y yo sabía que eso era lo que él había querido. Después del funeral busqué la caja fuerte. La encontré exactamente donde dijo, una caja fuerte de metal, pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, pesada. La llave estaba pegada atrás con cinta aislante, tal como dijo. Sostuve esa caja fuerte en mis manos y temblé. La tentación de abrirla era enorme, pero había prometido, y siempre he sido una mujer de palabra. La puse en mi propio armario. Escribí en un pedazo de papel, abrir el 15 de noviembre de 2025, mi cumpleaños 80. Promesa a Walter. Pejé el papel a la caja fuerte. Los años pasaron. Estella tuvo 3 hijos, 2 niños y una niña. Me convertí en abuela. La vida siguió, pero esa caja fuerte siempre estaba ahí al fondo del armario esperando. Hubo veces que quise abrirla, veces que tomé la llave, pero siempre recordé la cara de Walter, esa desesperación suya. Y la devolví. A los 80 años, me repetía. Pidió a los 80 años. Y hoy es 15 de noviembre de 2025. Me desperté temprano. Mis nietos vinieron a desearme feliz cumpleaños. Estella hizo almuerzo en mi casa, pastel, toda la familia junta. Fue hermoso. Pero todo el tiempo estuve pensando en esa caja fuerte. Cuando todos se fueron, ya estaba oscureciendo. Cerré la puerta principal con llave, fui al dormitorio, abrí el armario, saqué la caja fuerte. Mi mano temblaba tanto que apenas pude quitar la cinta que sostenía la llave. Cuando por fin lo logré, me senté al borde de la cama solo mirando ese pedazo de metal cerrado. 25 años. 25 años esperé este momento. Metí la llave en la cerradura,
Tomé una respiración profunda y giré. La tapa de la caja fuerte se abrió con un clic seco. ¿Y qué vi adentro? Mi querida, lo que vi adentro cambió todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida. Lo primero que vi cuando abrí esa caja fuerte fue dinero. No era dinero común. No, eran billetes viejos amarillentos por el tiempo. Dólares antiguos de los 60, del tipo que no se parecen a los de hoy. Estaban en fajos atados con ligas elásticas ya secas, quebradizas. Tomé uno de los fajos y la liga se rompió. Los billetes se esparcieron en mi regazo. Eran billetes de 100 pesos, docenas de ellos, quizás cientos. No tengo idea de cuánto valía eso en ese entonces, pero era mucho dinero. Dinero viejo guardado durante décadas. Mi corazón latía fuerte. ¿Por qué había guardado Walter dinero así? ¿Por qué nunca me lo dijo? Luchamos en los primeros años de matrimonio. Hubo meses en que no teníamos suficiente comida en la mesa, y él tenía este dinero escondido. Saqué los fajos de la caja fuerte. Eran 6 en total, pesados. Debajo del dinero había una caja vieja de madera para puros. La abrí con cuidado porque la madera estaba frágil. Adentro había fotografías. La primera foto que tomé me dejó helada. Era Walter, pero no el Walter que yo conocía. Era un Walter joven, muy joven. Debía tener unos 22 años. Estaba parado frente a un bar sonriendo a la cámara. Pero no era una sonrisa feliz. Era una sonrisa torcida, algo arrogante. Tenía el brazo alrededor de otro hombre que nunca había visto en mi vida. Miré la foto con cuidado. La ropa de Walter era diferente. Pantalones de campana, camisa estampada, ese estilo de los 60. Su cabello estaba más largo, desordenado. Tenía un cigarrillo en la mano. Walter nunca fumó, al menos no mientras lo conocí. Tomé otra foto. Estaba sentado en una mesa de bar con 3 hombres, todos jóvenes, todos con caras poco amistosas. Había botellas de whisky en la mesa. Uno de los hombres sostenía algo en la mano que parecía un arma. Acerqué la foto a mis ojos, tratando de ver mejor en la luz tenue de la habitación. Era un arma. Sí, un revólver. Se me cortó la respiración. Miré más fotos. Walter dentro de un auto viejo. Walter apoyado contra una pared llena de grafiti. Walter siempre con estos hombres que nunca había visto. Siempre con esa cara que no era la cara del hombre que yo conocía. Era otra persona, un extraño. Aparté las fotos con la mano temblando. Debajo había recortes de periódico, varios cortados y guardados con cuidado. Tomé el primero. Era una página del Chicago Tribune, amarillenta, quebradiza. La fecha arriba decía 18 de marzo de 1967. El titular estaba en letras grandes. Robo a banco termina en tiroteo. Guardia de seguridad muerto. Leí todo el artículo. Mis manos temblaban tanto que el papel se movía. El artículo decía que 4 hombres armados habían invadido una sucursal de Bank of America en el centro de Chicago. Dominaron a los empleados, llenaron 2 bolsas con dinero, pero cuando salían, el guardia de seguridad se resistió. Hubo disparos. El guardia de seguridad, un hombre de 43 años llamado Anthony Meadows, recibió un disparo en el pecho y murió al instante. Los ladrones huyeron en la confusión. La policía tenía pocas pistas. Ningún sospechoso identificado. Meadows, el apellido resonó en mi cabeza como una campana. Meadows, el apellido del esposo de mi hija, el padre de mis nietos. No, no podía ser. Era una coincidencia. Tenía que ser una coincidencia.
Meadows es un apellido común. Hay muchos por ahí. Pero mis manos ya estaban tomando el segundo recorte fechado el 20 de marzo de 1967. Familia pide justicia por la muerte del guardia de seguridad. Había una pequeña foto granulada. El hombre muerto, Anthony Meadows. El artículo decía que dejó una esposa y un hijo de 15 años. Había trabajado como guardia de seguridad durante 10 años. Era el único sostén de la familia. Tercer recorte. Policía aún sin pistas sobre los ladrones. Cuarto recorte. Viuda del guardia de seguridad lucha. Quinto recorte. De 1968, un año después, caso de robo a banco sigue sin resolverse. Estaba llorando. Las lágrimas caían sobre el papel viejo, manchando la tinta ya desvaída. ¿Por qué había guardado Walter estos artículos de noticias? ¿Por qué? Pero en el fondo, en lo profundo de mi alma, ya lo sabía. Solo no quería creerlo. Debajo de los recortes había un cuaderno, de esos cuadernos escolares viejos con tapa dura azul ya gastada por el tiempo. Abrí la primera página. La letra era de Walter. La reconocí inmediatamente. Esa letra ligeramente torcida inclinada a la izquierda. Arriba de la página estaba escrito 1966 Chicago. Empecé a leer. Llegué a Chicago hace 3 meses. Vivo en una pensión en el lado oeste. Comparto habitación con 4 tipos más. Vine de Filadelfia huyendo. No puedo volver allá. Hice algo estúpido. Me metí en una pelea con un tipo que tenía amigos en la policía. Me dijeron que si no desaparecía, las cosas se pondrían feas para mí. Así que desaparecí. En Chicago nadie me conoce. Aquí soy uno más. Conseguí trabajo en una obra de construcción. El pago es terrible, pero alcanza para comer. Por las noches juego billar en el bar de Seque. Ahí conocí a Tino, Billy y Jake. Son diferentes. Tienen dinero, ropa buena, relojes. Tino me llamó a hablar el otro día. Dijo que está armando un negocio, algo grande. Dijo que necesita gente confiable, gente que no tenga nada que perder, gente como yo. Pasé algunas páginas. Mi corazón latía demasiado fuerte. Necesitaba saber. Necesitaba entender. Enero de 1967. Tino explicó el plan. Es un banco. Trabajó como conserje ahí durante 6 meses. Conoce todo por dentro. Conoce los horarios, las cámaras, dónde está la bóveda. Seremos yo, él, Billy y Jake. Solo 4. Repartimos el dinero en 4 partes iguales, y cada uno desaparece a un lugar diferente. Tino dijo que hay al menos 200,000 pesos en ese banco. Si lo dividimos, son 50,000 cada uno. Eso es dinero para vivir años sin trabajar. Sé que está mal. Mi madre me crió a mí y a mis hermanos en la iglesia. Siempre dijo que robar es pecado mortal. Pero mi madre ya no está aquí para ver a su hijo durmiendo en una cama prestada comiendo sobras. Mi madre no está aquí para ver que el mundo es injusto. Que hay gente que nace con todo y gente como yo que nace sin nada. Le dije a Tino que estoy dentro. Pasé más páginas. Mis manos no dejaban de temblar. 17 de marzo de 1967. Mañana es el día. Tino consiguió 2 armas. Revólveres .38. Me dio uno. Nunca había tenido un arma en mi vida. Es pesada, fría. Tino dijo que es solo para asustar a la gente, que no las vamos a usar. Pero sigo pensando, ¿y si tenemos que hacerlo? ¿Y si alguien se resiste? ¿Podré?
¿Podría apretar el gatillo? No he dormido bien en 3 noches. Sigo pensando en todo lo que podría salir mal, pero también en todo lo que podría salir bien. 50,000 pesos. Eso alcanza para comprar una casa. Alcanza para empezar una vida nueva. Alcanza para ser alguien. Mañana a las 9 nos encontramos. El banco abre a las 10. Entramos justo cuando abre antes de que se llene de gente. 15 minutos máximo, dijo Tino. 15 minutos y salimos ricos de ahí. La siguiente página estaba escrita con letra más temblorosa, más desesperada. 18 de marzo de 1967. Noche. Todo salió mal. Todo mal. Hay un hombre muerto por mi culpa. Por culpa de nosotros. Por mi culpa. Empezó como planeó Tino. Al principio entramos al banco a las 10:05. Había poca gente, 2 cajeros, unos 4 clientes. Había un guardia de seguridad cerca de la puerta, pero era viejo. Pensamos que no habría problema. Tino gritó que era un robo. Dijo que todos se tiraran al suelo. Billy y Jake fueron a los cajeros a sacar el dinero. Yo vigilaba a la gente en el suelo. Todo iba bien. Todo iba como debía. Pero entonces el viejo guardia se movió. Se movió despacio tratando de alcanzar su arma. Tino lo vio, le gritó que se detuviera. El viejo no se detuvo. Agarró el arma, la apuntó a Tino. Entonces todo se volvió caos. Ni siquiera sé quién disparó primero. Solo sé que hubo disparos. Varios disparos. Ruido ensordecedor. Gente gritando. El guardia de seguridad cayó. Sangre. Tanta sangre. Quedó ahí en el suelo mirando el techo con un agujero en el pecho. Corrimos, agarramos las bolsas y corrimos. Subimos al auto. Jake manejaba. Aceleró. Nos separamos 3 cuadras después. Cada uno se fue por su lado con su parte del dinero. Llegué a la pensión temblando. Miré dentro de la bolsa. Fajos y fajos de dinero. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Pero todo está sucio con sangre. La sangre del viejo. Murió. Lo vi en la televisión en el bar. Anthony Meadows, 43 años, dejó una esposa y un hijo. El hijo tiene 15 años. 15 años. Maté al padre de un niño de 15 años. No disparé, pero estuve ahí. También tenía un arma. Si hubiera disparado, sería lo mismo. Es mi culpa igual. No puedo comer. No puedo dormir. Cuando cierro los ojos veo la cara del viejo cayendo. La sangre en el piso blanco del banco. Necesito desaparecer. Tino mandó decir que tenemos que desaparecer. Irnos lejos. Nunca volver a vernos, nunca hablar de esto. Mañana me voy al sur. Voy a cambiar mi nombre. Voy a ser otra persona. Voy a guardar este dinero y nunca volver a tocarlo. Nunca más. Cerré el cuaderno. No podía leer más. Estaba sollozando. El llanto venía en oleadas que sacudían todo mi cuerpo. Me levanté de la cama, tropecé hasta el baño, vomité. Me quedé ahí arrodillada en el piso frío, abrazando el inodoro, vomitando todo lo que tenía en el estómago y lo que no tenía también. Walter, mi Walter, el hombre que durmió a mi lado durante 30 años, el padre de mi hija, el abuelo que nunca conoció a sus nietos. Este hombre había matado a alguien, había participado en un robo que terminó en muerte. Y peor, mucho peor, el apellido Meadows, el apellido del guardia de seguridad asesinado,
El mismo apellido que el esposo de Estella. Volví al dormitorio arrastrando los pies. Tomé el cuaderno otra vez. Necesitaba estar segura. Necesitaba confirmar que no estaba loca, que no estaba inventando conexiones que no existían. Seguí leyendo. Las siguientes páginas describían la huida de Walter, cómo tomó un autobús a Carolina del Norte, cómo consiguió documentos falsos, cómo cambió su nombre de Walter Silva a Walter Sanders. Cómo consiguió trabajo en una fábrica en Charlotte, cómo intentó vivir con el peso de lo que había hecho. Han pasado meses desde el robo, escribió en septiembre de 1967. No uso el dinero. Todo está guardado debajo del colchón. No quiero tocarlo. Es dinero manchado de sangre, pero tampoco sé qué hacer con él. No puedo devolverlo. No puedo donarlo. Cualquier cosa así llamaría la atención. Así que se queda ahí recordándome cada día lo que hice. En 1968 escribió, conocí a una chica. Trabaja en la misma fábrica que yo. Es bonita. Es buena. A veces pienso en contarle, pero ¿cómo? ¿Cómo le cuentas algo así? Mejor que nunca lo sepa. Mejor que nadie lo sepa nunca. Pero no se casó con esa chica. Las notas siguientes mostraban que había terminado con ella, se mudó a otra ciudad, empezó de nuevo, y fue en Chicago donde me conoció en 1970 en el baile comunitario que mencioné. Leí todo, cada palabra. Describió nuestro primer encuentro, describió cómo se había enamorado de mí, cómo tenía miedo de que descubriera quién era realmente, cómo decidió usar el dinero del robo para comprar nuestra casa. Justificando que había pasado tanto tiempo que también él merecía tener una vida. Dorothy merece una casa de verdad, escribió en 1972. Trabaja tanto, nunca se queja. Voy a usar el dinero para darle una casa. Han pasado 5 años. Nadie está buscando ya. El caso está olvidado. Yo también merezco ser feliz. Anthony no querría que el dinero se quedara ahí para siempre. Al menos así se usa para algo bueno. Arrancé esa página. La arranqué tan fuerte que el papel se hizo trizas. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a usar el nombre del hombre que ayudó a matar para justificar gastar ese dinero? Seguí leyendo. Escribió sobre el nacimiento de Estella, sobre cómo había llorado de alegría, sobre cómo decidió que iba a ser un mejor padre que el suyo, que iba a darle todo a su hija. Las notas se volvieron más espaciadas con el tiempo, años y nada. Luego una nota en 1995, otra en 1997, y luego vino la última, enero del 2000. Mi visión estaba borrosa de tanto llorar, pero obligué a mis ojos a leer. Estella trajo un nuevo novio para conocernos, Robert. Cuando dijo el apellido, pensé que me iba a desmayar. Meadows, igual que el hombre que murió, igual que él. Después de que se fueron, fui a la biblioteca. Busqué en archivos viejos de periódicos. Descubrí que Anthony Meadows, el guardia de seguridad que murió, tenía un hijo. El nombre del hijo era Brian. Brian Meadows. Hoy tendría unos 48 años. Busqué en los registros de la biblioteca en guías telefónicas. Encontré a un Brian Meadows viviendo en Chicago. Llamé desde un teléfono público. Contestó una mujer. Pregunté si Brian estaba ahí. Dijo que había muerto de un ataque al corazón hace 2 años. Pregunté si había dejado familia. Dijo que sí, que tenía un hijo. Robert, es él. El Robert que está saliendo con mi hija es el nieto del hombre que ayudé a matar. No puedo decirle a Estella. No puedo. Está tan feliz, tan enamorada. ¿Cómo voy a destruir eso?
¿Cómo voy a decirle a mi hija que su padre es un criminal? ¿Que el abuelo de su novio murió por culpa de su padre? Pero tampoco puedo bendecir este matrimonio. No puedo fingir que todo está bien. Es mi penitencia. Es lo que merezco. Ver a mi hija casarse con la familia del hombre que destruí y no poder hacer nada. Dejé el cuaderno. Todavía había más páginas, pero no podía leer más. Tomé lo último que había en la caja fuerte, un sobre blanco sellado. En el sobre estaba escrito en la letra de Walter, para Dorothy. Abrir cuando tengas 80 años. Abrí el sobre con dedos que no dejaban de temblar. Adentro había una carta, varias páginas. Empecé a leer, y fue entonces, leyendo esas páginas, que mi mundo se derrumbó por completo. Mis manos temblaban tanto que el papel se movía. Las letras bailaban frente a mí. Tuve que respirar profundo varias veces antes de poder enfocar. La letra de Walter estaba ahí en esas páginas, más diferente, más débil, más temblorosa. Él había escrito esto ya enfermo, ya sabiendo que iba a morir. Empecé a leer. Mi Dot, si estás leyendo esto, entonces tienes 80 años. Felicidades, mi amor. Llegaste donde yo no. Espero que estos 25 años desde que me fui hayan sido buenos para ti. Espero que hayas disfrutado cada día, cada momento con Estella, con los nietos que nunca conoceré. Sé que debes estar asustada ahora. Debes haber visto las fotos, el dinero, los periódicos, el cuaderno. Debes estar confundida, enojada, asqueada. Entiendo. Merece todo eso y más. No soy quien pensaste que era. O más bien, era quien pensaste que era, pero también era mucho más. Era un criminal. Era cómplice de asesinato. Era un cobarde que huyó y construyó una vida encima de una mentira. Dejé de leer. Me levanté de la cama, caminé hasta la ventana. Afuera estaba oscuro, la calle vacía, las luces de la calle parpadeando débilmente. Quería gritar, quería tirar esa carta, quemar la caja fuerte, fingir que nunca abrí nada, pero no pude. Necesitaba saber, necesitaba entender. Volví a la cama, seguí leyendo. Cuando te conocí en ese baile, eras tan hermosa, vestido azul claro. ¿Recuerdas? Te reíste de un chiste tonto que hice, y pensé, esta mujer es demasiado buena para mí, demasiado buena para lo que soy, para lo que hice. Pero fui egoísta. Quería tenerte aunque no lo merecía. Me enamoré de ti de verdad. Dot. No fue falso. No fue una mentira. Todo lo que sentí por ti fue real. El amor fue real. El cariño fue real. La vida que construimos juntos fue real. Aunque se construyó sobre una base podrida, fue real. Usé el dinero del robo para comprar nuestra casa. Debes haberte dado cuenta de eso ya. La historia sobre la herencia del tío en Texas fue una mentira. Nunca hubo un tío. Nunca hubo una herencia. Fue el dinero del banco. El dinero que tenía sangre, sangre de Anthony Meadows. Durante años, logré vivir con eso. Logré empujar la culpa a un rincón oscuro de mi cabeza y fingir que era otra persona. Walter Sanders, hombre trabajador, hombre de familia, ciudadano honesto. Casi creí mi propia mentira. Pero entonces llegó enero del 2000. Estella trajo a Robert a casa. Se me revolvió el estómago. Sabía lo que venía después, pero leer fue diferente. Leer hizo todo más real, más concreto. Cuando dijo su nombre completo, Robert Meadows, sentí que el piso desaparecía debajo de mis pies. Meadows. No podía ser. No podía. Pero necesitaba estar seguro.
Fui a la biblioteca, miré en los archivos. Descubrí que Anthony, el guardia de seguridad que murió ese terrible día de marzo de 1967, había dejado un hijo de 15 años, Brian. Busqué a Brian. Descubrí que había muerto hace 2 años, pero había dejado un hijo, Robert, ingeniero civil, viviendo en Chicago. Era él. Mi hija estaba saliendo con el nieto del hombre que ayudé a matar. Dot. Cuando descubrí esto, quise morir de verdad. Quise tomar todas mis pastillas y terminar todo ahí mismo porque era obvio, ¿verdad? Era obvio. Era castigo. Castigo de Dios, castigo del universo. Había destruido una familia en 1967. Y ahora, 33 años después, esa misma familia estaba entrando en la mía. La ironía era tan cruel que casi me reí. Casi. Pero no pude. Solo pude llorar. Lloré escondido en el baño mientras tú preparabas la cena. Lloré como un niño. Y luego 2 semanas después llegó el diagnóstico. Cáncer de páncreas etapa avanzada. 6 meses de vida máximo. Más castigo, más pena. Iba a morir. Iba a morir y dejar a mi hija casarse con el nieto del hombre que maté. Y ella nunca lo sabría, nunca entendería. Pensé en contarlo todo en ese momento, llamarte a ti y a Estella, sentarlas a las 2 y confesar, destruir todo antes de morir. Al menos morir con la conciencia limpia, ¿sabes? Pero no tuve el valor. Nunca tuve valor para nada. Dot. Siempre fui un cobarde. Fui un cobarde cuando entré a ese banco en 1967. Fui un cobarde cuando huí. Fui un cobarde cuando te mentí. Y fui un cobarde cuando decidí no contarlo porque si lo contaba, ¿qué pasaría? Estella me odiaría. Tú me odiarías. La boda terminaría antes de empezar. La vida de nuestra hija se destruiría y todo ¿para qué? Porque su padre no valía nada. ¿Eso era justo para ella? Y había más. Estaba Robert. Piénsalo. Dot. Si contaba la verdad, Robert descubriría que su abuelo, a quien apenas conocía, murió en un robo a banco, que su familia luchó por culpa de 4 criminales. Y que uno de esos criminales se convirtió en su suegro. ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo reaccionaría cualquiera? Con enojo, con odio, con deseo de venganza, tal vez. Y Estella estaría en el medio, dividida entre el padre que siempre amó y el hombre que eligió para pasar su vida. No había manera de que eso funcionara. No la había. Así que decidí guardar el secreto, morir con el secreto, dejar que Estella fuera feliz. Dejar que Robert fuera feliz, dejar que tú cuidaras de nuestra hija y nietos sin tener que cargar con el peso de la verdad. Tuve que parar otra vez. Mi pecho estaba apretado. Me dolía tanto. Pensé que iba a tener un ataque al corazón ahí mismo. Me levanté, fui a la cocina, bebí agua directo del grifo, agua fría que bajaba quemando, pero no aliviaba nada. Walter había elegido mentir, había elegido morir mintiendo, y había elegido esto, pensando que estaba protegiendo a Estella. O estaba protegiéndose a sí mismo, protegiendo su imagen. Ya no sabía qué pensar. Volví al dormitorio. La carta tenía más páginas. Continué, pero la verdad es demasiado pesada para morir conmigo. Dot. Lo intenté llevarla a la tumba, pero no pude porque hay cosas que necesitan resolverse, cosas que solo tú puedes resolver. Por eso te pedí que abrieras esta caja fuerte a los 80 años. Ni antes, ni después. Déjame explicarte por qué. Si la hubieras abierto antes, digamos a los 60, 65 años, todavía tendrías la fuerza para hacer algo estúpido.
Querrías contarle a Estella. Querrías confrontar a Robert. Querrías justicia. No sé. Y eso destruiría todo. Destruiría su matrimonio, la familia, los nietos. Pero a los 80, Dot, las cosas son diferentes. A los 80 años, Estella ya estará en sus 50, habrá estado casada 25 años. Los nietos ya serán adultos. La familia ya estará consolidada, fuerte, arraigada. Ya no es posible deshacerlo. Ya no es posible volver atrás. Y tú a los 80 años ya tendrás la sabiduría que yo nunca tuve. Sabrás que algunas verdades hacen más daño que bien. Que algunas mentiras son necesarias para proteger a los que amamos. Te estoy dando una elección. Dot. Una elección que yo no tuve. Puedes contarle la verdad a Estella. Puedes mostrar estas fotos, estos periódicos, esta carta. Puedes destruir el recuerdo que tiene de mí. Puedes terminar su matrimonio. Es tu derecho. O puedes hacer lo que yo no pude hacer. Puedes perdonar. Puedes guardar este secreto. Puedes dejar que Estella siga feliz sin saber nunca. Puedes protegerla de la verdad que solo dolerá. La elección es tuya. Y respetaré cualquier decisión que tomes porque no merezco pedir nada. No merezco tu comprensión, tu perdón, nada. Pero hay una cosa que necesito que hagas, por favor. Es lo único que te pediré. Mi corazón latió fuerte. Pasé la página rápido. Necesitaba saber qué iba a pedir. En la caja fuerte todavía hay dinero. No mucho porque usé la mayor parte para comprar la casa y otras cosas a lo largo de los años, pero todavía hay algunos fajos. Cuando lo guardé, valía mucho. Hoy, no sé, pero es lo que hay. Quiero que dones este dinero a la familia de Anoni de forma anónima sin decir quién eres, sin explicar nada. Sé que no reparará lo que hice. No traerá de vuelta a Anthony. No devolverá los años que su viuda pasó sola criando a Brian. No devolverá el padre que Brian perdió. No devolverá el abuelo que Robert apenas conoció. Pero es algo. Es lo mínimo. Es lo único que puedo hacer ahora, incluso muerto. Busca a la viuda de Anoni. Su nombre es Eleanor. Eleanor Meadows. Debería seguir viva. Debe tener unos 75 años ahora cuando estés leyendo esto. Si ya murió, dáselo a Robert. Inventa una historia. Di que es una restitución del banco, una compensación atrasada, cualquier cosa. Pero dáselo a ellos, por favor. Dot. Es lo último que te pediré. Lo único. Haz esto por mí o no por mí. Hazlo por el recuerdo del hombre que murió. Por el niño de 15 años que se quedó sin padre. Por la viuda que luchó, haz lo que debía haber hecho en 1967 y no tuve el valor. Las lágrimas corrían tanto que goteaban en la carta, borrando la tinta. Ya no intenté contenerlas. Las dejé caer. Ahora, quiero decirte algo, lo más importante. Te amé, Dorothy. Te amé con cada pedazo podrido de mi alma. Fuiste lo único bueno que pasó en mi vida. Tú y Estella. Cuando estaba contigo, podía olvidar. Podía ser solo Walter. No el criminal. No el fugitivo. No el asesino. Solo Walter que amaba a Dot. Walter que jugaba con Estella. Walter que arreglaba cosas en la casa. Que se quejaba del tráfico. Que se reía de tus chistes malos. Me diste 30 años de paz. Dot. 30 años donde pude fingir ser una persona decente. Y aunque fue fingir, aunque fue una mentira, fueron los mejores años de mi vida. No merezco tu perdón.
No merezco nada. Pero si en algún lugar de tu corazón puedes guardar un pequeño pedazo de buen recuerdo de mí, solo un pedacito, estaré agradecido. Donde quiera que esté ahora, estaré agradecido. Lo siento por todo, mi amor. Siento haber mentido. Siento haberte usado para esconderme. Siento haber construido nuestra vida encima de sangre y robo. Siento haberte amado aunque no lo merecía. Y siento haber sido un cobarde hasta el final. Por no haber tenido el valor de decirte esto en vida. Por lanzarte este peso ahora tantos años después. Merecías un hombre mejor, merecías una vida mejor, merecías la verdad desde el principio. Pero al menos puedo darte esto, la libertad de elegir, de decidir si contar o no contar. Si perdonar o no perdonar, si donar el dinero o quemar todo. La vida es tuya ahora. Dot. Siempre lo fue. Yo solo estaba de paso. Cuida de Estella. Cuida de los nietos. Sé feliz. Lo mereces. Con todo el amor que un hombre malo puede tener, Walter. Terminé de leer. La carta cayó de mi mano. Me quedé ahí sentada mirando nada. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Podrían haber sido minutos, podrían haber sido horas. Afuera, el día empezaba a clarear. Había pasado toda la noche despierta, leyendo, llorando, tratando de procesar. Miré la caja fuerte todavía abierta frente a mí. Las fotos esparcidas, los periódicos amarillentos, el cuaderno, la carta, el dinero. Tomé uno de los fajos de billetes, pasé el dedo por los billetes viejos y frágiles. ¿Cuánto valía esto hoy? Probablemente no mucho. Los billetes de los 60 no valían lo que valían antes. Pero no se trataba del valor, ¿verdad? Nunca se trató de eso. Se trataba de lo que ese dinero representaba. Se trataba del hombre que murió. Se trataba de la familia destruida. Se trataba de la mentira que sostuvo toda mi vida. Me levanté. Mi cuerpo dolía. Cada hueso, cada músculo. Fui al espejo del dormitorio. Me miré. Una mujer de 80 años me devolvió la mirada. Cabello blanco, cara llena de arrugas, ojos rojos de tanto llorar. ¿Quién era esta mujer? Dorothy Sanders, viuda de Walter Sanders, o Dorothy, esposa de un criminal que ni siquiera se llamaba realmente Sanders. Ya no sabía. Volví a la caja fuerte, tomé los recortes de periódico, leí otra vez. Anthony Meadows, 43 años, muerto a tiros. Leí sobre la viuda, Eleanor. Leí sobre el hijo, Brian, 15 años. Brian, que había muerto de un ataque al corazón antes de que yo lo conociera. Brian, que era el padre de Robert. Robert, que estaba casado con mi Estella, Robert, que era el padre de mis nietos. Mis nietos tenían sangre de Anoni, tenían la sangre del hombre que Walter ayudó a matar, y tenían la sangre de Walter también a través de Estella. Víctima y asesino mezclados en la misma familia, en la misma mesa de Navidad, en las mismas fiestas de cumpleaños, y nadie sabía. Nadie excepto yo. Tomé la carta otra vez, releí su pedido, donar el dinero a Eleanor de forma anónima. ¿Seguía viva? Eleanor Meadows. Si estaba viva, tendría que tener unos 75, 76 años ahora. Era posible. Y si había muerto, Walter había dicho que se lo diera a Robert, a mi yerno, al padre de mis nietos, inventar una historia sobre compensación del banco. ¿Cómo iba a hacer eso? ¿Cómo iba a mirar a Robert a la cara y entregarle dinero de sangre sin que él supiera que era dinero de sangre, sin que supiera que su abuelo murió por culpa de mi esposo y Estella, mi hija, mi niña? ¿Cómo iba a mirarla de ahora en adelante?
¿Cómo iba a abrazarla, hablarle, sonreírle, sabiendo lo que sabía? Sabiendo que su padre, el hombre que admiraba, que amaba, era un criminal. Walter había dicho que la elección era mía, que podía contar o no contar, que a los 80 años tendría la sabiduría para decidir. Pero no me sentía sabia. Me sentía vieja, cansada, rota. Miré la caja fuerte otra vez. Todas esas cosas adentro, todas esas verdades, todas esas mentiras. Tenía una decisión que tomar. La decisión más grande de mi vida, y no tenía idea de qué hacer. No dormí. ¿Cómo podía dormir? Me senté en la cama hasta que el sol salió completamente. Volví a poner todo en la caja fuerte, las fotos, los periódicos, el cuaderno, la carta. Dejé solo un fajo de dinero afuera. Miré esos billetes viejos, tratando de imaginar si todavía valían algo. A las 7 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Estella. Mamá, buenos días. ¿Cómo te sientes? ¿Disfrutaste tu cumpleaños ayer? Su voz, dulce, animada. Mi hija, que no sabía nada, que nunca había sospechado nada. Lo hice, mi hija, logré responder. Mi voz salió, rota. Me aclaré la garganta. Solo estoy un poco cansada. Me imagino. Mamá, ya no eres joven. Descansa hoy. Está bien. Mañana paso para almorzar. Mañana. Venía mañana. ¿Cómo iba a mirarla? ¿Cómo? Está bien, hija. Beso. Beso. Mamá. Te quiero. Yo también te quiero. Colgué el teléfono y empecé a llorar otra vez. Lloré tanto en las últimas horas. Pensé que ya no tenía más lágrimas, pero sí. Siempre había más. Me levanté de la cama. Mi cuerpo se quejaba con cada movimiento. 80 años pesan, y más aún cuando pasas la noche sin dormir, sin comer, procesando la peor noticia de tu vida. Fui al baño, me miré en el espejo. Me veía horrible. Ojos hinchados, rojos, cara pálida. Parecía que había envejecido 10 años en una noche. Me duché, agua caliente. Me quedé ahí bajo la ducha, dejando que el agua cayera, tratando de lavar algo que no se podía lavar. El agua no limpiaba la suciedad que sentía adentro. Cuando salí de la ducha, fui a hacer café. Café fuerte, muy fuerte. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde tomé café con Walter durante 30 años. La mesa que él compró con dinero robado. La mesa que fue testigo de todas nuestras conversaciones, todas nuestras comidas, todos nuestros silencios. Miré alrededor, el refrigerador, la estufa, el gabinete, las ollas colgando, todo comprado con ese dinero, todo construido encima de mentiras y sangre. Tomé una de las tazas, recordé el día que las compramos. Walter me había regalado un juego de tazas de porcelana con flores pintadas para mi cumpleaños. Pensé que eran tan hermosas. Las había cuidado tan cuidadosamente todos estos años. Dinero de sangre. Dejé caer la taza. Golpeó el piso y se hizo trizas. Los pedazos de porcelana se esparcieron por el piso de la cocina. Miré los fragmentos y pensé, así estoy yo. Hecha trizas. Pasé el día tratando de procesar, tratando de entender, tratando de decidir. Los recuerdos volvían diferentes ahora. Cada recuerdo que tenía de Walter venía con una sombra, con un signo de interrogación. Recordé cuando nos mudamos a la casa nueva en 1972. Estaba tan feliz. Caminé por las habitaciones vacías, imaginando cómo decoraría cada una. Walter se quedó en la puerta, callado, mirando.
Le pregunté si no estaba feliz. Dijo que sí, pero había una tristeza en sus ojos que no entendí en ese momento. Ahora entendía. Estaba feliz y triste al mismo tiempo. Feliz de darme eso. Triste porque sabía cómo lo había conseguido. Recordé el nacimiento de Estella. Tuve 18 horas de parto. Walter se quedó todo el tiempo en el pasillo del hospital esperando. Cuando la enfermera salió a decir que había nacido, que era una niña, que todo estaba bien. Lo oí llorar desde adentro, llorar fuerte sin vergüenza. Cuando entró a la habitación a verme, a ver al bebé, tenía la cara hinchada de tanto llorar. Tomó a Estella con tanto cuidado, como si se fuera a romper, y dijo, es perfecta. Demasiado perfecta para mí. En ese momento, pensé que era lindo. Pensé que solo estaba emocionado siendo padre por primera vez. Pero ahora entendía. Pensaba que no lo merecía. No merecía a esa niña hermosa, pura, inocente. No merecía ser padre. No merecía felicidad. Recordé todas las veces que me abrazaba por la noche cuando pensaba que estaba dormida. Me abrazaba fuerte y se quedaba así, sosteniéndome como si fuera a desaparecer. A veces lo sentía temblar. Pensaba que era frío. Subía más la manta. No era frío. Era miedo. Era culpa. Era su peso usándome como ancla para no hundirse completamente. Cada buen recuerdo ahora tenía un sabor amargo. Cada momento feliz se había construido sobre la tragedia de alguien más. El día pasó lento, dolorosamente lento. No podía comer, no podía hacer nada, solo me quedaba ahí pensando. A media tarde, tomé una decisión, al menos una pequeña decisión para empezar. Necesitaba saber si Eleanor seguía viva. Encendí la computadora que Estella me había regalado la Navidad pasada. Ella me había enseñado a usarla, pero solo sabía lo básico. Entrar a Internet, buscar cosas. Escribí Eleanor Meadows, Chicago. Aparecieron varios resultados. Noticias viejas sobre el robo. Algunas la mencionaban, la viuda, pero nada reciente. Nada que me dijera si seguía viva. Probé otra forma. Fui a un sitio de búsqueda de personas. Puse el nombre completo, la edad aproximada, 75 a 80 años, Chicago. Aparecieron 3 resultados. 3 mujeres con ese nombre en ese rango de edad en Chicago. Miré las direcciones. Una estaba en el lado sur, otra en el lado oeste, otra en los suburbios. ¿Cómo iba a saber cuál era la correcta? ¿Cómo iba a hacer esto sin llamar la atención, sin levantar sospechas? No podía simplemente presentarme en su casa, no podía llamar, no podía preguntarle a nadie. Miré la pantalla de la computadora hasta que se apagó sola. Por la noche, Estella me llamó otra vez. Mamá, solo llamo para ver cómo estás. ¿Comiste bien? Comí, hija. Mentira. No había comido nada en todo el día. Qué bueno. Mañana te llevo un pastel que hice hoy. Te va a encantar. Gracias, mi hija. Mamá, tu voz suena rara. ¿De verdad todo está bien? Mi corazón se apretó. Siempre había sido así, siempre notaba cuando algo andaba mal conmigo. Desde chiquita venía, apoyaba su cabecita en mi hombro y preguntaba, Mami, ¿triste? Solo estoy cansada, Estella. La edad, ya sabes. Tienes que cuidarte mejor. ¿Quieres que te saque cita con el doctor? No hace falta, hija. Hablamos mejor mañana. Cuando colgué, seguí mirando el teléfono. Mi hija, mi Estella, tan preocupada por mí, tan cariñosa, tan inocente de todo. ¿Tenía razón Walter?
¿Decir la verdad solo la destruiría? ¿Destruiría el recuerdo que tenía de su padre? ¿Destruiría su paz? Tenía 50 años, llevaba 25 años casada, tenía 3 hijos hermosos, tenía una vida buena, estable. ¿Por qué iba a soltar una bomba como esa en medio de todo? Pero al mismo tiempo, no merecía saber. ¿No tenía derecho a saber quién era realmente su padre? ¿Con quién compartió casa durante 25 años de su vida? Y Robert, mi yerno, que me llamaba mamá con tanto cariño, que me trataba tan bien. ¿No merecía saber que su suegro había participado en el asesinato de su abuelo? Dios mío, qué situación. Qué situación imposible. Pasé otra noche sin dormir. Seguí caminando por la casa, por las habitaciones, mirando las cosas, cada objeto, cada mueble, cada foto en la pared. Me detuve frente a una foto de la boda de Estella. Se veía hermosa de blanco. Walter a su lado con traje y esa pequeña sonrisa suya. Robert del otro lado tomándole la mano. Ese día Walter había hecho un discurso corto porque nunca fue de muchas palabras, pero fue conmovedor. Había dicho que Stella era el orgullo de su vida, que Robert era un hombre afortunado, que les deseaba toda la felicidad del mundo a los dos. Y al final, su voz le falló. Había mirado a Robert y dicho, cuídala bien. Eso es todo lo que pido. Todos pensaron que era hermoso. Yo lloré. Stella lloró. Robert prometió que la cuidaría. Pero ahora entendía que había realmente detrás de esas palabras. No era solo un padre entregando a su hija. Era un hombre cargado de culpa pidiéndole al nieto de su víctima que cuidara de su hija. Era un ruego disfrazado de perdón, un ruego que Robert nunca entendería. Bajé la foto de la pared, miré de cerca la cara de Walter, traté de ver algo ahí, alguna señal, alguna pista de que era un criminal, pero no había nada. Se veía normal, un padre orgulloso, un suegro feliz, un hombre común. Y tal vez eso era lo más aterrador, que una persona pudiera cargar un secreto tan horrible y parecer completamente normal. Podía dormir a tu lado todas las noches, podía besarte todas las mañanas, podía criar una hija contigo, ¿y tú no sabías nada? ¿Cómo pude vivir con él 30 años y no notar, no sospechar, no ver nada? ¿Era tonta? No quería ver. Había señales y las ignoré. Seguí buscando en mi memoria, buscando pistas que había pasado por alto, momentos extraños, declaraciones sospechosas. Hubo esa vez, debió ser 1985 o 86, cuando salió un reporte sobre robos a bancos en la tele. Walter se levantó y apagó la televisión, dijo que era demasiado violento, que no quería verlo. Hubo esa vez cuando Stella, todavía muy pequeña, preguntó, «Papá, ¿tú has hecho alguna vez algo realmente malo?» Se quedó callado. Tan largo en silencio que lo codeé. Entonces dijo, «Todos hemos hecho algo malo, hija. Lo importante es aprender». Hubo esa vez que nos encontramos con alguien que él conocía de sus días en la fábrica. El hombre lo miró y dijo, «Walter Sanders. Pensé que tu nombre era», y Walter lo cortó rápido. También me conocen como Silva. Walter Silva Sanders, apellido compuesto. El hombre pensó que era raro pero lo dejó pasar. Había pequeñas señales espaciadas, pero las había, y nunca las vi, nunca quise verlas. Por la mañana, me arreglé lo mejor que pude. Oculté las ojeras con maquillaje. Me peiné, me puse ropa bonita. Necesitaba verme normal cuando llegara Estella. Apareció al mediodía en punto, trajo pastel, trajo fruta, trajo cariño. «Mamá, déjame verte». «Uy, te ves cansada». «¿Dormiste mal?» «Un poco», admití. «Debe ser la edad». «Te hago un té».
Ese de manzanilla que te gusta. Nos quedamos en la cocina hablando. Ella habló de los chicos. El mayor acababa de conseguir un trabajo nuevo. El del medio estaba saliendo con alguien. El menor se estaba preparando para los exámenes de ingreso a la universidad. Robert está trabajando demasiado, comentó. Aceptó un proyecto grande. Llega tarde todos los días. Me preocupo, Robert. Cada vez que hablaba de él, se me revolvía el estómago. ¿Cómo está su familia?, pregunté, tratando de sonar casual. Su mamá está bien, llamó la semana pasada. Quiere venir a pasar unos días aquí el próximo mes. Y su abuela por parte de papá, me aventuré. Estella me miró, sorprendida. ¿Abuela? Vaya, mamá. Nunca habías preguntado por ella antes. Forcé una sonrisa. Solo curiosidad de vieja. ¿Sigue viva? Sí, la señora Eleanor. Robert la visita de vez en cuando. Vive sola en el lado sur. Está bastante mayor, en sus 80. Viuda desde que Robert era chiquito. Creo que nunca conoció realmente a su abuelo. Su papá murió joven también. Eleanor, todavía viva, lado sur, en sus 80. Era ella. Tenía que ser ella. Qué bueno que siga bien. Logré decir. Pasamos la tarde juntas. Estella se quedó hasta las 5. Cuando se fue, me abrazó fuerte. Mamá, cualquier cosa. Me llamas, ¿ok? Cuando sea, vengo corriendo. Lo sé, hija. Lo sé. Cuando cerró la puerta, volví al dormitorio, abrí la caja fuerte otra vez, saqué los fajos de dinero, conté. 6 fajos en total, billetes de 100 pesos de los 60. Volví a entrar en línea, busqué el valor de la moneda. ¿Cuánto valía el dinero de 1967 hoy? Con la inflación, con todo, encontré información. Los billetes en sí, como coleccionables, podían valer algo. Encontré un comerciante de monedas y billetes en el centro que compraba billetes viejos. Al día siguiente tomé un autobús. Hacía mucho que no tomaba un autobús sola. La ciudad era diferente. Tanta gente, tanto ruido, tanto movimiento. Llegué al comerciante de billetes. Un hombre mayor me atendió. Le mostré los billetes. Los miró con cuidado. Son bastante viejos, dijo. De 1967. En buen estado. ¿Cuánto valen?, pregunté. Hizo cálculos. Para un coleccionista, dependiendo de los números de serie, podrían valer más. Pero si quieres vender rápido, te doy 18,000 por todo el lote. 18,000. Menos de lo que pensaba, pero era lo que era. Me lo llevo. Me pagó en efectivo. Billetes de 100 pesos, nuevos, limpios, sin sangre. Al menos sin sangre visible. Guardé el dinero en mi bolso. Volví a casa. Ahora tenía dinero real. Ahora necesitaba valor para hacer lo que había que hacer. Valor para ir a la casa de la mujer que mi esposo había dejado viuda. Valor para mirarla aunque fuera de lejos y saber que viví una vida construida sobre su desgracia. Valor para intentar de alguna forma reparar lo irreparable. Me tomó 3 días juntar valor. 3 días mirando ese dinero guardado en el cajón. 18,000 pesos. El precio de una vida. El precio de mi conciencia. El precio de 58 años de viudez para una mujer que nunca conocí. El tercer día me desperté temprano. Metí el dinero dentro de un sobremanila. Escribí afuera solo para Eleanor Meadows. Nada más.
sin dirección de remitente, sin explicación. Me puse mi ropa más sencilla, tomé mi bolso, me miré al espejo. Una señora de 80 años me devolvió la mirada, cansada, asustada, pero decidida. Llamé a un taxi, le di la dirección que había encontrado. Lado Sur, un barrio al que nunca había ido en mi vida. El conductor era joven, intentó conversar, preguntó si iba a visitar a alguien. Respondí que sí, a una vieja conocida. Mentira sobre mentira. Me estaba volviendo buena en esto, igual que Walter. El viaje duró casi una hora. El tráfico era terrible. Me quedé ahí en el asiento de atrás, sosteniendo mi bolso con fuerza, sintiendo el peso del sobre. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Llegamos a una calle angosta, casas viejas pegadas unas a otras, rejas de hierro, paredes descascaradas. El taxi se detuvo frente al número 247. Aquí es, señora, dijo el conductor. Miré por la ventana. La casa era pequeña, de un piso, pintura verde desvaída. Tenía una reja de hierro oxidada pequeña y una ventana con barrotes. La acera estaba agrietada con maleza creciendo entre las piedras. Pagué al conductor, bajé del auto, él se fue. Me quedé ahí en la acera mirando esa casa. Adentro vivía Eleanor Meadows, la mujer que perdió a su esposo en 1967. La mujer que crió a su hijo sola, la mujer que luchó mientras yo vivía cómoda en mi casa, compraba con el dinero de sangre de su esposo. Mis piernas temblaban tanto que necesité agarrarme del poste. Tomé una respiración profunda. Caminé hasta la reja. Chirrió cuando la empujé. No estaba cerrada con llave. El patio delantero era diminuto. Había unas macetas con plantas marchitas, un tapete viejo en la entrada. La puerta de madera estaba cerrada. Iba a dejar el sobre justo ahí en el umbral cuando oí ruido de adentro. Pasos lentos, arrastrados. Alguien venía. Mi corazón se aceleró. ¿Debía correr? ¿Debía irme antes de que abriera? Pero mis pies no se movían. Me quedé ahí paralizada sosteniendo el sobre. La puerta se abrió y la vi. Eleanor Meadows. Era una mujer pequeña, muy pequeña, encorvada por la edad, todo el cabello blanco recogido en un moño desordenado, piel arrugada, manchada, ojos hundidos, cansados. Llevaba ropa sencilla, un vestido de algodón con flores, ya desvaído de tanto lavar. Me miró sorprendida. Sí, ¿en qué puedo ayudarte? Su voz era fina, débil, pero había dulzura ahí, bondad. Abrí la boca, pero no salió sonido. Me quedé ahí como estatua, solo mirándola. ¿Estás bien?, preguntó, preocupada. ¿Quieres pasar? ¿Tomar agua? Logré negar con la cabeza. No, no necesito. La miré de verdad. Vi las arrugas profundas alrededor de sus ojos. Vi sus manos llenas de manchas de edad, temblando ligeramente, sosteniendo la puerta. Vi la sencillez de todo, la pobreza discreta, pero presente. Esta mujer había perdido todo en 1967 y nunca se recuperó. Vine a traerte algo, logré decir. Le extendí el sobre. Es una restitución del banco. Frunció el ceño. ¿Banco? ¿Qué banco? Del Bank of America de 1967. Un acuerdo que están haciendo con casos viejos. Mi hijo trabaja ahí. Me pidió que lo entregara personalmente. Las mentiras salían fáciles ahora. Demasiado fáciles. Eleanor tomó el sobre, lo miró confundida. 1967, pero eso fue hace tanto tiempo. Sí,
Casos viejos que estaban archivados. Solo ábrelo. Todo está explicado. No lo estaba. No había nada explicado. Solo dinero. Pero ella lo descubriría cuando lo abriera. Yo, no sé qué decir, murmuró. Abrió el sobre ahí mismo, vio los fajos de billetes. Sus ojos se abrieron grandes. Dios mío, pero esto es mucho dinero. Es lo que se debía, dije. Y de alguna forma, era verdad. Me miró. Había lágrimas ahí. No sabes lo que esto significa. Yo, tengo cuentas atrasadas, medicinas que no puedo comprar. La pensión no cubre todo. Esto va a ayudar muchísimo. Mi pecho dolía. Dolía físicamente, como si alguien me estuviera apretando el corazón con las dos manos. Me alegra haber podido ayudar, susurré. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Pasa, por favor. Déjame hacerte un café. Es lo menos que puedo hacer. No, tengo que irme. Tengo otras direcciones que visitar. Al menos dime tu nombre para poder agradecerte como se debe. Miré a esa mujer, Eleanor, viuda del hombre que mi esposo ayudó a matar, abuela de mis nietos, parte de mi familia sin saberlo. Mary, mentí. Mi nombre es Mary. Señorita Mary, tomó mi mano. Su mano estaba fría, huesuda, pero el agarre era firme. Muchas gracias. No sabes, pero esto es una verdadera bendición. Que Dios te bendiga. Casi me derrumbo ahí mismo. Casi caí de rodillas y confesé todo. Casi grité que no merecía ser bendecida. Que era la esposa de un asesino. Que ese dinero tenía sangre, tenía culpa, tenía tanto peso que ya no podía respirar bien. Pero no hice nada de eso. Solo apreté su mano de vuelta y dije, cuídate, señora Eleanor. Me alejé rápido. Pasé por la reja pequeña, la acera agrietada, doblé la esquina y solo entonces me quebré. Me senté en la cuneta y lloré. Lloré como niña, sollozando fuerte, sin importar quién pasara. Una mujer se detuvo y preguntó si estaba bien. Agité la mano que sí. Siguió su camino. Me quedé ahí, no sé cuánto tiempo, llorando, dejando salir todo. Todo el dolor, toda la culpa, toda la rabia, todo el peso de esos días imposibles. Cuando pude parar, tomé mi teléfono, llamé otro taxi, volví a casa. Llegué a casa a última hora de la tarde. La casa estaba en silencio, vacía como siempre. Fui directo al dormitorio, a la caja fuerte, todavía abierta en la cama, las fotos, los periódicos, el cuaderno, la carta. Tomé todo, lo llevé a la cocina, lo puse en el fregadero, encendí un fósforo, dejé que el fuego prendiera el papel. Vi las fotos del Walter joven enrollarse, ponerse negras, convertirse en ceniza. Vi los recortes de periódico convertirse en humo. Vi el cuaderno con sus confesiones desmoronarse página por página. Solo guardé la carta, su última carta para mí. Esa la doblé y la guardé en mi bolsillo. Esa la iba a necesitar leer muchas veces hasta entender, hasta aceptar, hasta perdonar, si alguna vez podía. Tiré las cenizas a la basura, lavé el fregadero, limpié todo. La evidencia había desaparecido. Ahora solo existía en mi memoria, y en la memoria, yo podía decidir qué hacer con ella. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa de siempre. Me quedé ahí pensando en Estella, los nietos, Robert, Eleanor, Walter, todo. Sonó el teléfono. Era Estella otra vez. Mamá, ¿todo bien? Han pasado 2 días desde que hablamos de verdad. ¿Segura que estás bien? Mi hija, siempre notando,
siempre cuidando. Estella, empecé. Me detuve, tomé una respiración profunda. Te amo. Lo sabes, ¿verdad? Se rió del otro lado. Lo sé, mamá. Yo también te amo. ¿De dónde sale esto ahora? Solo necesitaba decirlo. Necesitaba que lo supieras. Está bien, mamá. Me estás preocupando. Mañana paso. No hace falta, hija. Solo estaba pensando en la vida, en cómo pasa el tiempo rápido, en cómo cambian las cosas. Te estás poniendo filosófica con la edad, bromeó. Tal vez. Después de colgar, seguí mirando el teléfono. Mi hija, mi cosa más preciosa. Podía contarle, podía mostrarle la carta, podía explicarle todo. ¿Pero para qué? Para destruir el recuerdo que tenía de su padre, para ponerle un peso que no le correspondía cargar. Para destruir su matrimonio cuando descubriera que estaba casada con el nieto de la víctima de su padre. No, Walter tenía razón en una cosa. Algunas verdades hacen más daño que bien. Fue un cobarde por no contarlo. Pero tal vez guardar este secreto era lo más valiente que podía hacer ahora. No por él, no para proteger su memoria, sino por ella, por mi Estella, por mis nietos, por la familia que existe ahora, fuerte, feliz, unida. Una familia que tiene la sangre de Anthony y la sangre de Walter corriendo juntas en las venas de los niños. Víctima y agresor, finalmente unidos, finalmente en paz. Iba a cargar esto sola. Era mi cruz ahora, mi carga. Pero al menos había hecho lo que él no pudo hacer. Había devuelto el dinero. Había mirado a los ojos de la viuda. Había intentado de alguna forma pequeña e insuficiente reparar. En los días siguientes, traté de volver a la rutina. Estella vino a almorzar. Trajo a los nietos. Reímos, hablamos, comimos pastel. Los miré a todos sentados en mi mesa. Estella, Robert, los niños. Robert contó una historia graciosa del trabajo. Todos rieron. Era un buen hombre, trabajador, honesto. Cuidaba muy bien de mi hija, amaba a sus hijos. Su abuelo estaría orgulloso. Anthony Meadows murió tratando de proteger el banco. Murió cumpliendo con su deber, dejando una viuda y un hijo de 15 años. Pero de ese hijo vino Robert. Y de Robert vinieron estos 3 nietos hermosos que ahora estaban frente a mí comiendo pastel, haciendo ruido, llenando mi casa de vida. La vida sigue incluso después de la tragedia, incluso después de lo peor. La vida insiste en seguir. Por la noche, después de que todos se fueron, fui al dormitorio. Saqué la carta de Walter de mi bolsillo, la leí otra vez. Lo siento por todo, mi amor. Miré su foto en la mesita de noche, la foto que tenía desde hacía años. Él sonriendo en traje en la boda de Estella. Fuiste un idiota, le dije en voz alta al retrato. Un idiota cobarde que lo arruinó todo, que construyó nuestra vida encima de mentiras, que me hizo cómplice sin saberlo. Las lágrimas corrían, pero seguía hablando. Me usaste a nuestra hija, usaste todo para esconderte de lo que hiciste. Tomé la foto, la sostuve con las 2 manos. Pero también te amé, Walter. Te amé de verdad. Y los momentos que vivimos juntos fueron reales. Estella es real. Los nietos son reales. Todo esto es real. Aunque nació de algo podrido. Abracé la foto contra mi pecho. No sé si puedo perdonarte por completo. No sé si alguna vez lo haré, pero voy a intentarlo. Voy a intentarlo porque si no, esta rabia, este dolor me destruirá a mí también. Y no puedo dejar que eso pase. Todavía tengo gente a quien cuidar.
Todavía tengo vida por delante. Volví a poner la foto en su lugar. Así que voy a guardar tu secreto. Voy a proteger a nuestra hija de esta verdad. Voy a dejar que siga amándote como siempre lo hizo. Voy a dejar que los nietos sigan orgullosos del abuelo que nunca conocieron. Tomé la carta, la doblé otra vez, la puse al fondo del cajón, y en cuanto a ti y a mí, lo arreglaremos en la próxima vida. Si es que hay otra vida, si es que hay justicia ahí. Me acosté, cerré los ojos y por primera vez en semanas, logré dormir. Soñé con Walter, pero no con el Walter de la foto, sino con el Walter joven de las fotos en la caja fuerte, el de la mirada perdida, asustada. En el sueño, estaba sentado solo en una banca de parque. Me acerqué. ¿Por qué hiciste esto?, pregunté. Porque era joven, estúpido. Pensé que el dinero lo resolvía todo. Mataste a un hombre. Lo sé. Lo cargo todos los días, todas las horas hasta que morí. Y después de morir, también. Y yo y nuestra hija, no merecíamos saber. Sí lo merecían. Pero tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de que me odiaras. Fui egoísta hasta el final. En el sueño, me senté a su lado en la banca. Fuiste un idiota. Lo fui. Pero también fuiste un buen padre, un buen esposo a tu manera torcida. Pero lo fuiste. Intenté serlo. Estella está bien. Tiene una familia hermosa. Está feliz. Lo sé. Lo veo. Desde donde estoy, lo veo todo. Y le agradezco a Dios todos los días que no lo sepa, que siga feliz. Voy a mantenerlo así. Voy a guardar tu secreto. Gracias, Dot. No lo merezco. Pero gracias. Me desperté con el sol entrando por la ventana, la cara mojada. Había llorado dormida, pero era un llanto diferente, más ligero, menos doloroso. Me levanté, hice café, me senté en el porche. El día era hermoso. Cielo azul, pájaros cantando, la vida siguiendo. Tomé mi teléfono, llamé a Estella. Mamá, buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, hija. Estaba pensando aquí. ¿Qué tal si vienen todos a almorzar el domingo? Haré esa pasta que te gusta. ¿De verdad? ¿Te sientes bien para cocinar? Estoy genial. Con ganas de tener a mi familia cerca. ¡Ay, mamá, qué maravilloso! Vamos. A los chicos les va a encantar. Colgué, sonriendo. Llegó el domingo soleado. Me desperté temprano, fui al mercado, compré todo lo necesario. Volví a casa y empecé a cocinar. Pasta, salsa de tomate casera, albóndigas, ensalada, pan de ajo, postre. Al mediodía llegaron todos. Estella con Robert, los 3 nietos ruidosos y maravillosos. La casa se llenó de vida, de risas, de conversación, de abrazos. Nos sentamos todos a comer. La mesa llena, copas chocando, cubiertos chocando, voces superponiéndose. Miré alrededor a cada cara, cada sonrisa. Mi hija, tan parecida a mí, tan parecida a Walter también, en sus ojos, en la forma de fruncir el ceño. Robert, buen hombre, buen padre, sin saber que la sangre de su abuelo corría junto con la sangre de mi esposo en sus hijos. Los nietos, hermosos, inocentes, llenos de futuro por delante. Y yo, Dorothy, 80 años, viuda, abuela, guardiana de secretos. Mamá, ¿estás bien?, preguntó Estella. ¿Estás callada? Me sequé una lágrima que se me había escapado. Estoy genial, hija. Solo feliz, feliz de tenerlos a todos aquí.
Nosotros también amamos estar aquí, mamá. Levanté mi copa. Un brindis por la familia, que es lo único que importa al final. Todos levantaron sus copas. Brindamos. Y en ese momento decidí perdonar a Walter, no porque lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Decidí guardar el secreto, no para protegerlo a él, sino para protegerlos a ellos. Decidí vivir el tiempo que me queda con ligereza, con amor, con gratitud por lo que tengo, aunque sepa cómo se obtuvo. Decidí que algunas verdades pueden quedarse enterradas, que algunas mentiras son necesarias, que el perdón no necesita ser merecido para darse. Porque al final, en el fondo del final, lo que queda no es el dinero, no es la mentira, no es el crimen. Lo que queda es el amor. Torcido, imperfecto, construido sobre una base podrida, pero amor al fin. Y ese amor entre Walter y yo, entre nosotros y Estella, entre todos nosotros y estos niños en la mesa, ese amor vale más que cualquier verdad. Así que voy a cargar este peso hasta el final. Voy a cargarlo sola para que ellos no tengan que hacerlo. Es mi elección, mi cruz, mi redención. Y tal vez, solo tal vez, también es mi forma de amar. De amar al hombre que fue bueno y malo al mismo tiempo. De amar a la hija que merece seguir feliz. De amar a la familia que existe a pesar de todo. De amar a la vida que sigue, siempre sigue, incluso después de lo peor. Incluso después de todo.